Quiero compartir esta tarde con ustedes unas reflexiones y unos principios que estoy aprendiendo del libro de Santiago. Estoy estudiando Santiago desde el versículo 1 a, voy por el capítulo 3 ahorita con una de mis autoras favoritas que tiene, aunque no sigue raíces hebreas, ocupa mucho las raíces hebreas para explicar, y eso es lo que a mí siempre me ha gustado de ella. Ella se llama Beth Moore, así que algunas palabras las he tomado de ella, literalmente, porque han edificado mi vida. Y vamos a reflexionar en Santiago 1, 21 al 25, pero antes voy a orar para que el Señor nos hable a todos al corazón. Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, en que iniciamos tu día, el día que tú inventaste tu corazón, Señor, para que nos amemos. Ese es el principal objetivo, que nos demostremos el amor que tú tienes para nosotros y el amor que yo tengo para ti. Señor, yo te ruego que así como has hablado a mi corazón a través de esos versículos, en este estudio que tú pusiste en mis manos de Santiago, habla el corazón de cada hermano, Señor, porque necesitamos estar listos. Las fiestas vienen, pero sobre todo la última trompeta, la final trompeta, viene ya. Estamos en un mundo en que todo anuncia y la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que oramos, Señor, para que tú hables, para que no sea yo, ni mi espíritu, sino tu Espíritu Santo que mora en mí y que mora en cada uno de tus hijos aquí presentes. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén. Bueno, como les decía, he estado estudiando este libro y he estado aprendiendo unas cosas grandiosas porque el libro es de llenar, y a mí le decía yo a la hermana Rosarito, si algo me encanta del libro de Sean también que estudiamos es de llenar, y me decía una de mis mejores amigas que vive en los Estados Unidos y que vive cerca de donde Beth Moore, en Houston, me decía ella, a ella le encanta hacer esos libros, porque el método gringo, y también mi amiga es maestra, el método gringo es que usted llene. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe, a mí casi no me gusta escribir, fíjese. Y yo me acuerdo que antes tenía la letra bien bonita de arquitecto y ahora se me ha deformado porque yo casi no escribo, casi todo lo hago en la computadora. Entonces he aprendido a digitar más rápido, pero la letra no está siendo tan buena como era antes. Pero esta señora me ha obligado a escribir porque le dice, vamos a estudiar del versículo tal al versículo tal. Lo primero que haga es, hay un espacio en el libro atrás para que escriba el libro atrás. Escriba, agarra la Biblia y se pone a escribir lo que dice la Biblia. Así que cada versículo quizás ha tocado más mi corazón por eso, porque lo he tenido que escribir. Y estos versículos en particular, ya que vamos a entrar al mes de Lul, que es el mes donde empiezan los 40 días de arrepentimiento hasta Yom Kippur. Sería este lunes al atardecer, el lunes 9. Entonces es necesario, hermanos, que estemos preparados, estemos listos y recordemos estas palabras que nos van a ayudar a que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores, que es lo que anda buscando el Señor. Bueno, entonces la enseñanza va con estos versículos que van desde el 1, 21 al 25 de Santiago, y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, miren, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Vamos a ir analizando así poquito a poquito, primero Dios me alcance el tiempo, la cual puede salvar vuestras almas. He tratado de resumir esto. Pero sed hacedores de la palabra, dice, sed hacedores, miren, y no tan solamente oidores. Y vamos a ver la diferencia, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y cada vez que nos enfrentamos a la palabra, consideramos nuestro rostro natural y vamos a ver también qué significa eso. Y nos afligimos o nos llenamos de gozo como este señor que se está viendo ahí, considerando su rostro natural. Y considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Cuando la palabra viene, Dios hace que nos consideremos a nosotros mismos. Y se va, dice. Y luego olvida cómo era. Mire que se acaba de ver al espejo y se olvida cómo es. Más, y aquí viene lo interesante y lo que nos va a servir para estar en sintonía con Dios durante esos 40 días que empieza nuestro arrepentimiento al Señor. Mas el que mira atentamente, mire atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, que es la Torá, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, mire cómo será, repita conmigo, aquí lo tiene, bienaventurado en todo lo que hace. Lo vamos a repetir. Será el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces, ese será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué es bienaventurado? ¿Alguien se acuerda? Yo di una clase de bienaventuranza. ¿No se acuerda? Pues cuando lo tradujeron al hebreo, porque como encontraron los rollos de los evangelios y de las cartas paulinas y todo lo demás en griego, cuando lo tradujeron, ¿saben qué palabra le pusieron en hebreo? Era una expresión. ¡Oh, el gozo! Bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Y dice, ¡oh, el gozo de los que hacen misericordia, porque ellos recibirán misericordia! Bienaventurados, el gozo de los que lloran, miren, porque ellos serán consolados. Estoy ocupando las bienaventuranzas más famosas quizás de la Biblia. Entonces, ese será gozoso en todo lo que hace. Y a veces lo que hace, y esto, porque cuando uno piensa bienaventurado, le va a ir bien en todo. ¿Sí o no? Pero si nos vamos a la raíz y al significado es que aunque esté en un problema, aunque esté en una tribulación, el gozo de el gozo del que hace lo que Dios dice que haga. En varias veces lo que va a hacer el Señor es darnos gozo en medio de la pérdida. El gozo del que hace lo que Dios dice. Porque Dios dice, estad siempre gozosos. Otra vez les digo, dice Pablo, regocíjense. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pablo cuando escribía eso? Cree que estaba allá en una isla griega echándose el sol. ¿Sabe dónde estaba? En la cárcel. Y él dijo que estuviéramos siempre gozosos. Porque el que está gozoso, el gozo de aquel que obra y hace lo que dice, entonces va a superar la tristeza que viene de toda prueba, porque ninguna prueba trae gozo al principio, pero después viene y da fruto. A mí no me gusta estar enferma, ¿y a usted? ¿Le gusta? ¿Verdad que no nos gusta? Pero qué bueno que encontremos gozo en medio de la enfermedad. El Señor lo ha permitido para algo. A mí no me gusta que mi mamá ya, por ahora me alise el pelo, si ven, siempre me lo aliso. Y lloramos con mi mamá, ¿sabe por qué? Porque mi mamá me alisaba el pelo. Y me dijo, ya no más puedo hacer eso. Y lloramos. Y luego, como tenía que esa enseñanza, le dije, gracias Señor, porque lo puedo hacer con mis manos. Me gozo en que lo puedo hacer. Y en que ella está viva para ver que me lo aliso yo solita. Entonces, hermanos, ese es el corazón de lo que Santiago está hablando. Haciendo una reseña rápida de Santiago en un minuto. Santiago era el hermano de Jesús.
Y Santiago al principio, si recordamos alguna lectura por allí, iba a decir que hasta sus hermanos estaban en contra suya. Por lo que al principio puede ser que él no haya seguido a Jesús. Y que por eso el Señor haya dicho en aquel entonces, en Lucas, que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen su voluntad. Y entonces después, y me imagino que la madre estaba haciendo la voluntad, pero tenía siempre eso, quizás como Pedro, ¿verdad? No te pase tal cosa. Me imagino que el corazón de una madre era que él no pasara por todo lo que tenía que pasar, porque ella ya estaba advertida. ¿Se acuerdan cuando llegó donde Simón y le dijo, una daga te horará el corazón por lo que le iba a pasar a Jesús? Entonces, ese es el contexto de este hombre, que después se convierte en, si ustedes examinan varias veces, busquen Santiago, se van a dar cuenta que Santiago después se convierte en la columna de la iglesia de Jerusalén. Así que este hombre lleno de hebreo y lleno de cultura hebrea y lleno de raíces judías, habla acerca de cómo gozarse en medio de la prueba y cómo no solo es oír la palabra, sino ponerla por obra. Lo que estamos estudiando en Deuteronomio. Como buen judío estaba aplicando re y estaba aplicando ekev, ¿verdad? Que acabamos de pasar y dice que pues nosotros, porque oyeres, porque guardares y porque pusieres por obra, esto te vendrá de bien. Y casi lo podemos decir con que eso, un hacedor de la obra, bienaventurado en todo lo que hace. Si se fijan, son las mismas palabras puestas en diferente orden y expresadas con otras. Bueno, entonces la primera indicación que ven ustedes allí, y la pueden volver a leer en el 21, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, que para que nosotros podamos poner por obra, tenemos que primero desechar toda inmundicia y toda clase de malicia. Abundancia de malicia, dice. ¿Por qué? Porque somos seres con inmundicia. Y somos seres con malicia, con abundancia de malicia, porque eso lo traemos desde que Adán y Eva, con su pecado, condenaron al hombre a estar separados de Dios. Por eso Dios tuvo que hacer un plan, que ya lo tenía desde antes, súper planificado, me imagino, porque ya sabía que el hombre iba a fallar, de traer un redentor de la simiente de la mujer, para unir a Dios con el hombre. ¿Cuál es el requisito que vemos ahí? Si siguen ahí, dice, recibir con humildad, dice, con humildad, la palabra implantada. Le aseguro que usted tiene mucho de palabra implantada, ¿sí o no? Yo tengo mucho de palabra implantada. Yo me convertí a los 16 años, así que hagan toda la palabra implantada que tengo. Pero ¿cuánto de esa palabra implantada yo la vivo? Y esa es la batalla con la que nosotros debemos de... Sí, dígame, hermano. Pues la malicia es todo lo que viene del corazón, que se cree más que Dios y que lo hace con maldad. La malicia siempre se ve como es puesta como una mujer que tiene malicia con un hombre y lo lleva a la seducción. Eso es lo que hace el pecado con nosotros, la abundancia de malicia. En todo vemos malicia, en todo vemos mal. Pero el Señor dice que desechemos eso, toda inmundicia, todo lo que hay en nuestro corazón que no le agrada a Dios y toda esa malicia que también heredamos de Eva. Entonces dice, el requisito es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, todo lo que ha implantado Dios en nosotros y que el Señor nos los ha dejado en el oír y en el escuchar, pero que todavía no se ha hecho realidad. O que lo sabemos y tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica, pero al final no lo hacemos porque nos vence la malicia y nos vence la inmundicia. Entonces, eso debemos entonces agarrar la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre?
La mansedumbre es una gran fuerza interior capaz de controlar la malicia y la inmundicia que hay en nuestro corazón, los impulsos más elementales del ser humano, que eso es la malicia prácticamente, como la violencia, el egoísmo o la arrogancia. Eso es mansedumbre. Es decir, que para que usemos la palabra implantada, nosotros debemos de desechar todo eso y recibirla con mansedumbre, con lo que les digo aquí, que es una gran fuerza interior capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo y la arrogancia. Porque antes, en el versículo anterior, Santiago dice, en el 20 dice, desde el 19 les leo, esto sabéis, mis amados hermanos, porque eso es lo que más nos cuesta, miren, pero que cada uno sea pronto para oír, dice. De ahí dice, tardo para hablar. ¿Cómo hablamos del rápido, verdad? Tardo para la ira. Es cierto, fíjense que yo tengo un carácter flemático y no me enojo así del todo, aunque lo sienta. Puedo ser capaz de consolar mi impulso, pero cuando me enojo que hasta yo me asusto. Y eso no está bien. ¿Saben por qué? Porque aquí dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces empieza a hablar en el 21 lo que estamos hablando. Así que ese es el contexto. Bueno, según nosotros, los cristianos, hablamos de vivir en victoria. Mire, había una hermana que salía en la tele y yo creo que la hermana Rosarito la oía cuando iba a aquel canal cristiano, ¿cómo se llamaba? O se llama, no sé si todavía está. El canal que quedaba en Santa Tecla, que era famoso. El 25. Salía una hermana que decía, ¿cómo está, hermana? En victoria, en victoria. Y yo decía, wow, qué hermana más victoriosa, porque siempre salía así, ¿verdad? Pero de repente quizás no estaba en victoria, porque demasiada victoria sí, pues algo malo está pasando. Y decimos, no, mire, yo no soy egocéntrico. Y muchas veces actuamos con egocentrismo. Yo no tengo adicciones, mire, a mí, yo adicciones no tengo. Y si tiene otras como la tele, por ejemplo. Y nos dejamos seducir muchas veces por otras cosas que no son de Dios. Y también, hermano, si dijéramos que no somos tentados, pues también seríamos mentirosos. El que fue tentado en todo, pero sin pecado, es Yeshua, pero yo no. Así que sobre todas esas cosas, yo digo que estoy dando fruto, pero a veces no estoy dando. Me estoy hablando a mí mismo. Háblese a usted mismo también. Y entonces, ¿en verdad tiene victoria sobre estas cosas o se está engañando a ustedes mismos? Y eso es lo que hace la pregunta que sigue con Santiago, que dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, dice esta versión. En la otra versión dice, engañándose a ustedes mismos, en la de la Reina Valera. Vaya, después dice, miren, le dice, serán hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice el 23, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Cuando viene la palabra, Dios siempre le pone la palabra como espejo. Este es usted. Y si está, como ahora nos está poniendo el espejo de engañar, que nos estamos engañando, ese es el espejo que Dios nos está mostrando ahorita, que nos estamos engañando si no hacemos lo que la palabra dice. Y muchas veces, yo la primera, no hago lo que la palabra dice y yo sé lo que la palabra dice. Solo a mí me pasa. Yo sé que no hay que hablar mal del prójimo, pero me vienen con un chambre del jefe en la oficina. Lo oigo y hasta pongo más atención. Y el Espíritu Santo ya me advirtió que si me meto en eso, es pecado, pero yo sigo oyendo porque me interesa. ¿Me explico? Entonces yo ahí solo soy oidora y me estoy engañando a mí misma porque la palabra dice
que yo no debo hablar mal de mi hermano y que lo debo amar como a mí mismo. ¡Wow! Todavía no he llegado a eso con todo. Entonces, dice, como les decía, agarro algunas frases de lo que estudié. Dice, mire, ¿qué es el autoengaño o engañarse a sí mismo? Según Beth Moore, la autora de lo que saqué este estudio. El autoengaño, oiga bien, el autoengaño se desliza cuando confundimos apreciación con aplicación o ser tocado con ser cambiado. ¿Cómo es eso? Bueno, aprecio lo que dice la palabra. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Yo la aprecio, yo no. Ahora, ¿cuántas veces yo digo esa palabra antes de pecar? Él es santo. ¿Y qué es lo que dice la palabra que yo debo ser? Santa. Entonces, esa palabra yo la aprecio y me llena de gozo cuando la leo. A usted no. La aprecio esa palabra. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Estoy poniendo esa porque la tengo enfrente. Pero yo después no santifico el nombre de Dios, aunque yo sé que esa palabra es cierta y me ha llegado al corazón. Es decir, que no estoy aplicando, sino que estoy apreciando. ¿Entienden la diferencia? Me estoy dando a entender, porque es un poquito profundo. Y dice, ser tocado con ser cambiado. Qué bonito la enseñanza de la hermana Carito. Me están poniendo de ejemplo ahorita solo cómo me edificó saber que yo me estoy engañando a mí misma. Y no pongo en práctica lo que escuché. O sea, le estoy hablando de ahora. Allí fui tocado porque me gustó la palabra, pero no he cambiado con lo que Dios dijo a través de mí, digamos. Porque no soy yo. ¿Me explico? Eso es autoengañarse a sí mismo. Sin embargo, la palabra de Dios tiene como fin hacer algo más que penetrar. Porque dice que la palabra de Dios penetra, dice, hasta lo más profundo y pasa los huesos y las coyunturas, algo así dice, ¿verdad? Y penetra hasta lo más profundo del corazón. Y a veces puede penetrar hasta lo más profundo del corazón, pero no me activa que yo lo haga. ¿Me explico? La palabra siempre debe de dar fruto. Si la palabra tanto que he recibido no da aunque sea un poquito de fruto, entonces me estoy autoengañando a mí misma. Entonces, dice Hebreos 4:12, vamos a leerlo para que entendamos mejor. Retrocedamos un poquito ahí. Hebreos 4:12. Me lo aprendí casi de memoria porque estaba analizando eso. Y dice que esa palabra eficaz es la que teníamos que ver. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, eficaz. Ya vamos a definir qué es eficaz. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso, antes de penetrar, después de penetrar, lo que debería hacer es activar. Si penetra hasta los huesos y los tuétanos, al menos debe salir sangre, ¿verdad? Sangre de nosotros, la mala, para que entre la sangre poderosa de Jesús limpiándonos. Eficacia, mire, ¿qué es más eficaz? Dice que cualquier espada de 2 filos. ¿Qué significa eficacia? Lograr metas y objetivos y hacer referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Es fácil no pecar. Es más fácil pecar, ¿verdad? Pero el Señor nos da su espíritu para que nosotros seamos eficaces, para que la palabra haga lo que Él ha mandado hacer. Bueno, la palabra tiene como fin obras y como consecuencia dar fruto. Y esa es la cita que les decía de Lucas 8:21, que el Señor le dice a sus discípulos que lo buscan su madre y sus hermanos. Y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Bueno, vamos a ver así rápidamente esto de
¿qué es el rostro natural? Miren, y esta para mí fue un luzazo y se los quiero compartir para que ustedes vean. La palabra que ha sido traducida como su rostro natural, ¿adivinen cuál es? Es Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que la persona que se ve en el espejo con la palabra no solo ve su suciedad, que es lo que deberíamos de sacar, ¿verdad? No solo ve su suciedad o sus heridas, también ve su verdadera identidad. Mire, si nosotros viéramos nuestra verdadera identidad cada vez que nos pasa algo, hermanos, no nos quejaríamos. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted piensa en eso cuando le pasa algo? ¿Verdad que al principio no? Pero si nosotros agarráramos esa identidad de que miren, yo realmente a mí me cuesta, y les confieso, y siempre les he dicho, a mí me cuesta entender el amor de un papá. Puedo entender el amor de un abuelo, pero el de mi papá me cuesta. Y he llegado a esta edad y me sigue costando. Así que yo no voy a usar como un padre ama a sus hijos, voy a usar como una madre ama a sus hijos, porque ese sí lo entiendo. Y yo a mi papá, Dios, trato de verlo como mi mamá. No sé si me explico, para yo poder entender su amor, porque si no, no lo entiendo. Me es difícil entenderlo. Entonces, allí dice que nosotros somos hijos. ¿Qué hace su mamá con usted? Una mamá da todo por uno. Yo lo he comprobado. Y todavía es más grande el amor de Dios para mí. Y Él dice que nosotros somos sus hijos y sus coherederos. Mire, ayer estaba en casa de mi amiga Claudia y me decía, que estaban diciendo que no, le estaba diciendo que yo no había a quien darle mi casa porque yo soy heredera universal de mi casa. Y yo no tengo hijos. ¿Y a quién le voy a dejar mi casa? A los hijos de mi primo, le dije después. Porque ellos son 4 y yo no tengo con quién compartirla. Bueno, yo creo que el Señor va a venir antes, pero si en caso se diera. Yo soy heredera. Lo que mi mamá compró, eso tengo yo ahora. Y mi mamá la compró en 27,000 colones hace millares de años y ahora esa casa cuesta como $110,000. Por la zona, no es muy grande, pero la zona y todo lo demás. Mi mamá pudo hacer eso. ¿Qué más herencia tenemos como hijos de Dios? Y usted es coheredero con Dios, ya se fijó cómo es. Coheredero con Cristo. Lo que Dios le regaló a Cristo lo tiene usted. Y eso es que está en la palabra. Entonces, hacer la palabra es creerlo. Y creerlo eso cuando nosotros estamos en aprietos. Y voy a dejar, yo sé que ya terminé, pero voy a terminar con él. Porque si no me quedo no, me dan 5 minutos más para terminar eso. Para que estemos preparados para... Entonces no está lloviendo. Pues sí, bueno, vamos a terminar. Pero vamos a ver esto que es importante. La palabra que ha sido traducida como natural es Génesis. Esto implica que la persona que se ve en el espejo no solo ve su suciedad, también ve su verdadera identidad. Dios ha prometido que somos sus hijos, somos coherederos, somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Me estoy inventando eso? Que vamos a reinar con Cristo en la gloria, que Él nos va a bendecir con sus riquezas en gloria, como dice la palabra. Y a veces por 5 pesos andamos preocupados. Y entonces dice, dándole certeza de que es escogido por Dios e hijo de Dios. Y se olvida de cómo era. Es como que ve su rostro natural. Le acabo de decir todo lo que es y ya va a llorar allá porque se siente abrumado, deprimido. Entonces la palabra no hizo la obra que tenía que hacer. Y yo lo oí y me gustó, pero me estoy engañando a mí mismo. Entonces, Beth Moore dice de esto: quiero ser quien fui creado para ser. Alguien que lleva la imagen de Dios. Miren, Él dijo que somos a su imagen y semejanza. Y que podemos ser como Cristo. ¿Lo duda? Ahorita no, pero cuando se ponga a llorar por una prueba, me estoy hablando a mí.
Entonces tenemos que agarrar las promesas que son en la palabra y también agarrar la limpieza de la palabra. Las dos cosas, las dos caras de la moneda. Diferencia con el que no olvida quién es, Santiago 1:25, y con eso ya casi terminamos. Dice Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice así. Pero el que mira atentamente, mire cómo tiene que mirar. Vimos que se ve su rostro natural. El rostro natural es el Génesis, tal como fue creado. Tal como fue creado cuando Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza. Ya con eso ya tenemos una gran ventaja. Y Él va a devolver su imagen y su semejanza. Entonces dice, pero el que mira atentamente, y es como Dios quiere que miramos, a la ley perfecta, a la Torá perfecta, la ley de la libertad, que así se llama el mensaje, y permanece en ella. Mire cómo tiene que ser, permanece en ella, mira atentamente y permanece en lo que dice la palabra, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, se le olvidó lo que es, sino un hacedor eficaz. ¿Se acuerdan que era eficaz? Que cumplía el propósito para lo que igual fue creado. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Bueno, aquí está, la ley de la libertad. Mira atentamente. No es oidor olvidadizo. Persevera en la ley de la libertad, en la Torá. Y es hacedor de la obra. ¿Ese qué le va a pasar? Es bienaventurado. ¡Ay! El gozo. ¡Ay! El gozo de aquellos que hacen eso. Eso es bienaventurado. El hacer no siempre es una actividad física. Por ejemplo, amar a su hermano es una actividad que se lo va a demostrar en obras. No va a amar a su hermano y no le va a hablar y le va a meter la zancadilla. Allí es bien fácil hacer lo que dice la palabra. O encuentra un dinero y lo devuelve. Esa es parte de cumplir la palabra. Pero también puede ser otra cosa, como esperar en el Señor. Pacientemente esperé al Señor. La paciencia es un fruto que yo debo dar. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, sin quejarme, por ejemplo. Fijar celosamente la mirada en su fidelidad. Señor, aunque yo estoy en este problema, yo sigo confiando en ti, porque tu palabra dice que tú eres fiel. Y yo lo he comprobado. Ha sido fiel conmigo en muchas cosas. De hecho, si estoy viva, como decía la hermana Razorito, es por su fidelidad. Sin su fidelidad, yo no fuera nada. Y yo puedo ver la fidelidad en la vida de mi mamá también. Mi mamá pasó tirada en el suelo todo un día y ya puede caminar. Eso me decían los médicos, mire, jamás va a volver a caminar. Ella no puede volver a caminar. Ella ha pasado demasiado tiempo en el suelo, sin atención. Eso tiene que ser así. Cuando es un derrame, no me sale el chasquido, pero tiene que ser rápido. Y mi mamá ahí está caminando. Confié en la fidelidad. Mire, ya se va a morir porque viera que tiene una taquicardia increíble ella. Tiene el corazón bien malo. Prepare el cajón, me dijeron, un médico de allá donde estaba. Ella tiene una taquicardia fuerte. Pero mire, hermano, le toman la presión y la tiene mejor que nosotros dos con mi tía que se le llega a tomar. 120/69. Pareja exacta. A sus 80 años, ese es un milagro. Y después de haber sufrido un derrame. Él ha sido fiel y lo paso aquí, me van a hablar de la fidelidad de Dios. Si Él ha sido fiel antes, va a ser fiel siempre, porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Estoy aplicando la palabra. Para cuando me venga un problema, me tengo que acordar que Él es fiel. Y ahí estoy siendo hacedora de la palabra. Bueno, el hacer lo que cambia las cosas, no es el oír. ¿Verdad? Ha sido plantado, la palabra implantada y hasta ahí. Hay que nutrirla con oración pidiendo que siempre creamos en lo que Él ha prometido. Y luego regada
templanza. ¿Qué es templanza? Mire. Dominar sus impulsos. Porque su impulso va a ser, no, Dios no es fiel. Y eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Dios no es fiel. ¿Sí se fijan? Eso le dijo, Dios es mentiroso, te dijo que no comieras de ciervo y no es cierto. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Mentiroso. ¿Sí o no? Y ella cayó. Su impulso fue creerle más a Satanás y ese va a ser el impulso primero de nosotros. Pero el Espíritu viene después de la oración a darnos templanza en dominar nuestros impulsos. Y entonces vamos a cosechar o dar fruto, que es lo que al final quiere el Señor. El pleno cumplimiento de la libertad, ¿dónde están? Jeremías 31:3, ya casi termino. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones. Mire, la palabra implantada es del nuevo pacto aquí. Y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y vino Jesús y dijo, no penséis que yo he venido para abolir lo que dijo el pacto. La ley iba a ser escrita en mi corazón. O los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y entonces, en conclusión, el Salmo 47:8 dice, entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro está escrito, allí falta como el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, dice Jesús. Después esto sale en Hebreos 11, que se refería a Jesús, esta lectura de Salmos 47:8. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Dónde dijo que iba a poner la ley Jeremías? En el corazón, por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito final de Dios en mí entonces? Aparte de todo lo que hemos dicho y para lo que vamos para el mes de Elul. Romanos 8:29a dice, porque a los que de antemano conoció, mire, a usted y a mí nos conoció de antemano. ¿Quién andaba buscando a Dios? Usted lo andaba buscando desesperadamente para que fuera su Salvador. Vea que no. Él nos conoció y por eso nos buscó. Él, el que busca es Él, no nosotros. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Mire, usted tiene un destino de parte de Dios que lo hizo antes de que usted naciera. No se llena de gozo con eso. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Usted es la imagen del Hijo de Dios, a su imagen y a su semejanza. Recuperémonos y esa visión y recordemos que somos como el que se ve en el rostro natural. Y el rostro natural en Génesis decía, Hijo de Dios, a mi imagen y a mi semejanza. Y de ahí, hermanos, podemos, que Dios nos ayude a que cuando nosotros estemos en tribulación, podamos decir como Pablo, gozaos. Otra vez lo digo, gócense, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Que el Señor nos ayude a regocijarnos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de cualquier tribulación. Y que entendamos que estamos en sus manos, en sus planes y en sus manos de fidelidad. Que el Señor les bendiga.